El 15 de agosto de 1769, en la pequeña isla mediterránea de Córcega, nacía un niño cuyo nombre haría temblar los tronos de Europa. Napoleón Bonaparte, el militar y estratega que redefinió la guerra moderna y cambió para siempre el mapa político europeo. Acompáñanos en este relato para descubrir la historia del emperador que redibujó las fronteras de Europa. Un hombre cuya ambición desmedida lo llevó de ser un joven extranjero despreciado a convertirse en el gobernante más poderoso de su tiempo, y cuyo legado de gloria y tragedia continúa fascinando al mundo 2 siglos después de su caída. Hijo de una familia de pequeña nobleza italiana, el joven Napoleón creció con el peso de ser considerado extranjero en Francia, país al que Córcega había sido anexionada apenas un año antes de su nacimiento. Esta condición de forastero encendió en él una ambición feroz por demostrar su valía. A los 9 años, Napoleón fue enviado a estudiar a Francia continental, donde soportó burlas por su acento corso y su apellido italiano. Aislado y concentrado en sus estudios, desarrolló una extraordinaria comprensión de las matemáticas y la estrategia militar, convirtiéndose en teniente de artillería a los 16 años, en vísperas de la Revolución Francesa. Cuando la revolución estalló en 1789, el joven oficial vio en ella su oportunidad. Mientras la guillotina transformaba Francia en un baño de sangre, Bonaparte ascendía rápidamente. A los 24 años, ya era general de brigada tras recuperar el puerto de Tolón de manos británicas con un brillante plan de artillería. Fue durante estos años cuando conoció a la que sería el gran amor de su vida, Marie-Joseph Rose de Tacher de la Pagerie, conocida como Josefina. Viuda del conde de Beauharnais, guillotinado durante el Terror, y 6 años mayor que Napoleón, Josefina era una socialité sofisticada que aportó al ambicioso corso las conexiones sociales que necesitaba para avanzar en París. Su matrimonio en marzo de 1796 fue apasionado pero turbulento. Mientras Napoleón la adoraba, enviándole cartas de amor ardientes desde sus campañas, Josefina mantenía aventuras en París. «He conquistado provincias, pero Josefina conquista corazones», diría más tarde, reconociendo el encanto irresistible de su esposa. El momento crucial en su carrera llegó en 1796, cuando se le confió el mando del empobrecido ejército de Italia. «Soldados, estáis mal alimentados y casi desnudos», les dijo. «Os llevaré a las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades estarán a vuestra disposición. Allí encontraréis honor, gloria y riquezas». Con estas palabras, Napoleón transformó un ejército desmoralizado en una máquina de guerra invencible. En solo un año, derrotó a 4 ejércitos austriacos superiores en número, obligando a Austria a firmar la paz y convirtiendo a Francia en la potencia dominante en el continente europeo. Su siguiente objetivo fue Egipto, donde buscaba cortar las rutas comerciales británicas con la India. Aunque ganó batallas en tierra, su flota fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo, dejándolo atrapado en África. Sin embargo, incluso este revés sirvió para alimentar su leyenda. Llevó consigo a 167 científicos que redescubrieron el antiguo Egipto, incluida la piedra Rosetta. Durante esta campaña, recibió noticias de las infidelidades de Josefina, lo que le provocó tal angustia que sus oficiales temieron por su salud mental. Aún así, la perdonaría una vez más a su regreso a Francia, muestra de un amor que sobrevivía a todas las traiciones.
Mientras Europa creía que Bonaparte estaba atrapado en Egipto, él abandonó a su ejército y regresó a Francia, donde encontró un gobierno corrupto y una nación al borde del colapso. Con audacia sin precedentes, dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, proclamándose primer cónsul. En los años siguientes, Napoleón demostró ser tan brillante administrador como general. Creó el Banco de Francia, reformó la educación, estableció un sistema legal unificado, el Código Napoleónico que aún influye en numerosos países, construyó infraestructuras modernas y reconcilió al Estado con la Iglesia Católica, curando una de las heridas más profundas de la Revolución. Su vida familiar, sin embargo, enfrentaba una crisis que ni siquiera el primer cónsul podía resolver. Josefina, ya con 40 años, no podía darle el heredero que necesitaba. Aunque amaba a Eugene y Hortensia, los hijos que Josefina había tenido con su primer marido, Napoleón deseaba un hijo propio para consolidar su dinastía. En 1804, se coronó a sí mismo emperador de los franceses, arrebatando la corona de manos del Papa Pío VII para colocarla sobre su propia cabeza, simbolizando que su poder no venía de Dios, sino de sus propios logros y del pueblo francés, un acto revolucionario que escandalizó a las monarquías europeas. Entre 1805 y 1807, Napoleón alcanzó el cenit de su genio militar. En Austerlitz, derrotó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia en lo que muchos consideran la batalla más perfecta de la historia. En Jena y Auerstedt, humilló al orgulloso ejército prusiano y en Friedland obligó al zar Alejandro a pedir la paz. En su apogeo, el imperio napoleónico se extendía desde España hasta Polonia, con sus hermanos y mariscales sentados en diversos tronos europeos. José Bonaparte se convirtió en rey de España, Luis Bonaparte en rey de Holanda, Jerónimo en rey de Westfalia, mientras sus hermanas Elisa, Paulina y Carolina recibían principados italianos, creando así una verdadera dinastía familiar. La ambición imperial demandaba un heredero, y en 1809, Napoleón tomó la dolorosa decisión de divorciarse de Josefina, a pesar del amor que aún sentía por ella. Su matrimonio en 1810 con la archiduquesa María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I, fue puramente político, un intento de legitimar su dinastía mediante la unión con una de las casas reales más antiguas de Europa. La joven de 19 años, educada para odiar a Napoleón, terminó siendo una esposa afectuosa y dócil. En marzo de 1811, el emperador recibió la noticia que tanto había esperado. Había nacido su hijo, Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte, proclamado rey de Roma desde su nacimiento. «Ahora comienza mi verdadero reinado», exclamó el orgulloso padre, creyendo asegurada la continuidad de su imperio. Pero el primero de los errores fatales llegó en 1808, cuando invadió España, una nación que creyó fácil de conquistar. Los españoles respondieron con una guerra de guerrillas que drenó las fuerzas francesas durante años. Como dijo más tarde, esa maldita guerra española fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. El mayor desastre vendría en 1812, cuando Napoleón lanzó su grande armée de 600.000 hombres contra Rusia. Aunque logró capturar Moscú, los rusos se negaron a rendirse y quemaron la ciudad, dejando a los franceses sin suministros ante el invierno ruso. La retirada se convirtió en una pesadilla helada. Solo 20.000 soldados regresaron. Tras la catástrofe rusa, toda Europa se unió contra el debilitado emperador.
A pesar de una brillante campaña defensiva en 1814, París cayó y Napoleón se vio obligado a abdicar. Sus enemigos lo exiliaron a la pequeña isla de Elba, donde en lugar de resignarse, planeó su regreso. La despedida de su familia fue otro golpe devastador. María Luisa, manipulada por su padre, nunca se reunió con él en el exilio y se le prohibió ver a su hijo, a quien los austriacos rebautizaron como Franz y educaron como príncipe vienés, borrando toda influencia paterna. Solo Josefina, su exesposa, prometió visitarlo, pero falleció poco después, sumiendo a Napoleón en una nueva depresión. En marzo de 1815, Napoleón escapó de Elba y desembarcó en Francia. El rey Luis XVIII envió tropas para arrestarlo, pero cuando Bonaparte se enfrentó a ellas solo, abriendo su abrigo y diciendo: «Soldados, ¿reconocéis a vuestro emperador? Si hay alguno entre vosotros que quiera matar a su general, ¡aquí estoy!», los soldados gritaron: «¡Viva el emperador!», y se unieron a él. Durante los llamados 100 días, Napoleón recuperó el poder sin derramar una gota de sangre, una hazaña sin precedentes. Sin embargo, las potencias europeas ya habían reunido sus ejércitos. El 18 de junio de 1815, en los campos de Waterloo, el duque de Wellington y el mariscal Blücher pusieron fin definitivo al sueño napoleónico. Esta vez no habría escapatoria. Exiliado a la remota isla de Santa Elena, en medio del Atlántico Sur, Napoleón pasó sus últimos 6 años dictando sus memorias, creando una narrativa heroica que aseguraría su inmortalidad. Murió el 5 de mayo de 1821, probablemente de cáncer de estómago, aunque persistentes teorías sugieren que fue envenenado. Las últimas palabras atribuidas a Napoleón fueron: «Francia, ejército, cabeza de ejército Josefina», evocando los pilares de su extraordinaria vida. Su amada nación, las fuerzas armadas que le dieron poder, y su primera esposa, el gran amor de su vida, confirmando que incluso al borde de la muerte, era Josefina, no María Luisa, quien ocupaba su corazón. En 1840, 19 años después de su muerte, sus restos fueron repatriados a Francia y enterrados con honores de Estado en Los Inválidos, donde descansan hasta hoy. 7 millones de parisinos, el doble de la población de la ciudad, salieron a las calles para ver pasar el cortejo fúnebre, rindiendo homenaje al hombre que, nacido como extranjero, había encarnado como nadie la gloria de Francia. 2 siglos después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de ambición sin límites y genio implacable. La enfermedad napoleónica, el deseo de dominar el mundo, ha inspirado a líderes y conquistadores hasta nuestros días, mientras su trágica caída nos recuerda que incluso el más grandioso de los hombres tiene sus límites. Del humilde teniente corso al emperador de Europa, su vida nos demuestra que el destino, a veces, está dispuesto a doblegarse ante la voluntad de hierro de un solo individuo. Si te ha gustado la historia de Napoleón Bonaparte, te invitamos a que nos des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para que sigas disfrutando de biografías de personajes que han marcado la historia. Si quieres que contemos la historia de algún personaje en especial, déjanos esa información en los comentarios. Muchas gracias.